Solo era una limpiadora de hotel, hasta que una llamada telefónica en perfecto neerlandés lo cambió todo. Él lo escuchó. Un multimillonario que pasaba se detuvo en seco. Al día siguiente, la llamaron a la oficina principal. Sin explicación. Sin aviso. De fregar pisos a sentarse frente al misterioso dueño del hotel. Su vida comenzó a cambiar de formas que nunca imaginó. Pero, ¿qué quería realmente de ella? ¿Y por qué ella, entre todas las personas? Esta no es solo una historia de suerte. Es una historia de secretos, segundas oportunidades y una conexión que nadie vio venir. ¿Listo para saber qué pasa después? El sonido de la alarma cortó el silencio como una sierra eléctrica. 5 de la mañana otra vez. Emily Taus buscó su viejo radiorreloj y lo apagó con un manotazo somnoliento. Miró el techo agrietado de su pequeño estudio en Queens. Las sombras parpadeantes de la farola afuera danzaban sobre la pintura descascarada, recordándole fantasmas que no había invitado. Exhaló profundamente. Solo otro día, otra oportunidad. Se arrastró hasta el baño, donde el agua siempre salía helada. La línea caliente dejó de funcionar hacía semanas. Mientras el agua le salpicaba el rostro, repitió el mantra que su abuela le había enseñado en español, ahora susurrado en inglés, intentando creerlo. Un día a la vez. Un paso adelante. A las 6:30 de la mañana ya estaba fichando por la entrada trasera del Atoria Grand Hotel, un histórico 5 estrellas en el Upper East Side de Manhattan. Su placa decía, limpieza, Emily. Ese día le tocaba el 5º piso, habitaciones, pasillos, el salón ejecutivo. Quizás ayudar en el desayuno si había poco personal. Era rápida, enfocada e invisible, justo como les gustaba. Pero Emily no era lo que parecía. Tenía un título en lenguas extranjeras de Hunter College, con honores. Dominaba inglés, francés, alemán y, más recientemente, neerlandés, idioma del que se enamoró gracias a un profesor visitante de Ámsterdam en su último año. Habían mantenido el contacto, y él la había seguido orientando de forma virtual desde entonces. Aún así, la vida tenía otros planes. La enfermedad de su madre devoró todos sus ahorros. Tras su fallecimiento, Emily quedó ahogada en deudas y aceptó el primer trabajo que encontró, limpieza en el Atoria Grand. Pero nunca dejó de estudiar. Cada noche, después del trabajo, tomaba la línea Q hasta la Biblioteca Pública de Brooklyn, donde usaba las computadoras gratuitas para seguir practicando gramática, vocabulario, ejercicios. Esa mañana parecía como cualquier otra, hasta que dejó de serlo. Mientras desempolvaba el pasillo cerca del penthouse, oyó pasos. Se giró ligeramente, bajando la mirada por costumbre. 3 hombres con trajes pasaron a su lado. Uno de ellos destacó al instante, alto, de cabello oscuro con canas en las sienes, traje azul marino a medida, sin corbata, pero con una autoridad inconfundible. Ethan Morgan, CEO de Morgan Lux Holdings, el multimillonario dueño del hotel. Todo el personal sabía quién era. Susurraban historias sobre su ascenso desde la pobreza, su obsesión con la perfección, su legendario silencio al recorrer los pasillos. Era casi un mito. Apenas la miró, o eso pensó ella. Unas horas después, durante su almuerzo, Emily se sentó sola en la sala de descanso cerca del patio, recalentando arroz con frijoles en un Tupperware. Su teléfono vibró. Era un mensaje del Dr. Peter Van Linden, su mentor de neerlandés. Aprobaste tu certificación. Llámame cuando puedas. Con el corazón acelerado, lo llamó. Apenas él respondió, soltó en neerlandés. ¿De verdad aprobé? No solo aprobaste, Emily. Arrasaste. Ya estás oficialmente certificada con fluidez profesional en neerlandés. No podía dejar de sonreír. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Años estudiando antes del amanecer, quedándose hasta tarde en la biblioteca, por fin daban frutos. Seguía hablando con Peter en neerlandés, riéndose, cuando la puerta crujió detrás de ella. Se giró y se congeló. Ethan Morgan estaba allí, con una ceja levantada. No quería interrumpir, dijo en inglés, entrando un poco más. ¿Estabas hablando neerlandés? Emily se levantó de un salto, intentando terminar la llamada. Sí, señor. Lo siento. Estaba en mi descanso. Está bien, la interrumpió con calma. ¿Dónde lo aprendiste? Estudié lenguas en la universidad, señor. Es mi pasión, dijo, evitando su mirada, avergonzada y un poco asustada. Hubo una pausa. Se preparó para una advertencia. Pero en cambio, Ethan preguntó. ¿Cómo te llamas? Emily Torres. Emily, repitió, como probando el sonido.
Luego asintió lentamente. Gracias por tu tiempo. Disfruta tu almuerzo. Y así, sin más, se fue. Emily estaba atónita. Se volvió a sentar, con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que no era nada. Solo un momento curioso. Un interés pasajero. Al día siguiente, al llegar al trabajo, su supervisora la llamó aparte. Recursos Humanos quiere verte ahora mismo. Emily sintió que se le iba el aire. ¿Estaba en problemas? Bajó a la oficina principal. Tocó tímidamente. La directora de RR. La señora Valerie Green, levantó la vista desde su escritorio. Adelante, Emily. Siéntate. Emily se sentó, apretando las manos sobre su regazo. Recibí una solicitud muy inusual esta mañana, empezó la señora Green. El señor Morgan ha pedido que seas reasignada, con efecto inmediato. Pasarás a un puesto recién creado. Emily parpadeó. ¿Reasignada? Asistente en Relaciones Internacionales con Huéspedes. Le tomó un momento procesarlo. Perdón, ¿qué significa eso? Significa que trabajarás con nuestros huéspedes de alto perfil, especialmente los que no hablan inglés. Ayudarás con traducción, hospitalidad y coordinación cultural. Emily no podía hablar. El puesto viene con un aumento significativo de salario, añadió la señora Green. Aproximadamente 3 veces lo que ganas ahora. La voz de Emily temblaba. Esto es real. La señora Green sonrió levemente. Muy real. El señor Morgan no toma decisiones al azar. Dice que tu talento está siendo desperdiciado donde estás. Empiezas hoy. Quiere verte en su oficina después del almuerzo. Emily salió de la oficina de Recursos Humanos con la mente aún dando vueltas. Pasó por el mismo pasillo que solía trapear cada mañana, pero hoy todo se veía diferente. Las lámparas de araña doradas, las alfombras de terciopelo, incluso la música del ascensor. Todo parecía parte de un nuevo mundo en el que acababa de entrar, un mundo al que nunca pensó que pertenecería. Presionó su mano contra el pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. ¿Por qué ella? ¿Qué había visto Isen Morgan en una limpiadora de hotel hablando en holandés durante su hora de almuerzo? Y más importante aún, ¿qué era lo que realmente estaba buscando? Era demasiado para procesar de una sola vez, pero en el fondo, algo susurraba. Esto es solo el comienzo. Si fueras Emily, de pie al borde de una oportunidad que cambia la vida, ofrecida por un misterioso multimillonario, ¿qué harías tú? Parte 2 de la historia reescrita, aproximadamente 1000 palabras, con un tono emocionalmente envolvente y cargado de suspenso que continúa desde la parte 1. Emily estaba de pie frente al espejo en el vestidor del personal. Ya no llevaba su uniforme de limpieza, sino una falda azul marino entallada, una blusa de seda y tacones de cuero suave. Ropa que le quedaba perfecta, como si alguien la hubiera observado detenidamente. Su placa ahora decía, Asociada de Relaciones Internacionales con Huéspedes. La absurdidad de todo aquello le apretaba el pecho. ¿Cómo había cambiado su vida tan rápidamente? Apenas 2 días atrás estaba fregando losas de mármol en silencio. Ahora se esperaba que se sentara frente a diplomáticos y CEOs, interpretando conversaciones en varios idiomas para uno de los hombres más poderosos de la industria hotelera. Mientras caminaba hacia la suite ejecutiva donde Isen Morgan la esperaba, los tacones de Emily resonaban sobre los azulejos pulidos al ritmo de su corazón. Pasó junto a lámparas opulentas y obras de arte de alto nivel que antes limpiaba. Huéspedes y empleados ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Incluso un hombre se hizo a un lado para dejarla pasar. Nadie había hecho eso por ella antes. Frente a la suite, se detuvo. Un botones asintió y abrió la puerta para ella. Dentro, Isen estaba de pie cerca de la ventana panorámica, con el teléfono en una mano y la mirada fija en el horizonte. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió a algo suave, casi orgulloso. «Te ves como parte del equipo», dijo, dejando el teléfono a un lado. «¿Cómo se siente?» Emily dudó. Como si despertara en la vida de otra persona. Isen soltó una leve risa, de esas que cargan más tristeza que alegría. «Tal vez solo estás despertando en la tuya». Se sentaron uno frente al otro en sillas de cuero elegantes. Isen sirvió 2 cafés. Sin asistentes, sin formalidades. Por un momento, eran solo 2 personas en una habitación tranquila sobre la ciudad. «Voy a ser honesto», dijo Isen, con voz más baja ahora. «No creé este puesto para nadie más. Lo creé para ti. Porque vi algo, en realidad, escuché algo que me hizo dar cuenta de que he estado pasando por alto a las personas más talentosas simplemente por no mirar.
El estómago de Emily se revolvió. Quería confiar en él, pero años de desilusiones la habían vuelto cautelosa. Aún así, había algo en sus ojos, una convicción silenciosa, que la mantenía sentada. Isen se inclinó hacia adelante. Necesito tu ayuda esta tarde. Viene un grupo de inversores holandeses. Están considerando financiar nuestra primera expansión en Europa. Necesito a alguien que entienda tanto los idiomas como a las personas. Pero nunca he estado en una negociación así, dijo Emily, sintiendo el miedo aparecer. No conozco la etiqueta. Podría arruinarlo todo. No te contrato por etiqueta, respondió Isen. Te contrato por empatía, por instinto. Todo lo demás se puede enseñar. Lo que tú tienes no se puede enseñar. El peso de ese cumplido la dejó sin palabras. Asintió, con el corazón acelerado. Haré lo mejor que pueda. Más tarde ese día, en una sala de conferencias acristalada con vista al río, Emily estaba de pie junto a Isen mientras llegaban los inversores extranjeros, hombres altos, de mirada aguda, con apretones de manos firmes y sonrisas difíciles de leer. Ella se presentó en holandés fluido, y la sala visiblemente se relajó. La tensión de los posibles malentendidos se disipó. Emily tradujo con gracia y precisión, adaptando sutilmente tonos y expresiones para mantener la armonía. En un momento, uno de los hombres le hizo a Isen una pregunta que claramente era una prueba. Antes de que él pudiera responder, Emily intervino con delicadeza, explicando el matiz cultural detrás del comentario. El hombre sonrió, se recostó en su silla y asintió. Una victoria silenciosa. Al final de la reunión, Isen estaba radiante. Salvaste todo el trato, susurró mientras salían. Te debo más de lo que puedo decir. Cuando entraron al ascensor, solos por primera vez desde la reunión, Emily exhaló profundamente. No creí que pudiera hacerlo. Yo sí lo creí, respondió él. Lo supe en el momento en que te escuché hablar en holandés durante el almuerzo, como si fuera lo más normal del mundo. Hubo una pausa, cargada de cosas no dichas. Luego Isen habló de nuevo, ahora más suave. Tengo un lugar al que me gusta ir cuando necesito pensar. ¿Vendrías conmigo esta noche? Sin compromisos, sin expectativas. Solo dos personas conversando. Emily dudó. Nunca la habían invitado a un espacio así, personal, íntimo. Pero algo dentro de ella dijo si antes de que pudiera pensar demasiado. Esa noche, Isen la llevó a un jardín en la azotea, apartado, en las afueras de la ciudad, lejos del neón y el vidrio. Arriba, todo era tranquilo, salvo por el zumbido del tráfico lejano. Las estrellas estaban tenues, pero presentes. Una brisa le acarició el cabello. ¿Vienes aquí seguido?, preguntó ella. Solo cuando necesito recordar quién soy, respondió él. O descubrir en quién me estoy convirtiendo. Se sentaron en una banca con vista a las luces de la ciudad, bebiendo vino en vasos de papel. Isen habló de sus inicios, de cómo él también había limpiado habitaciones en un hotel no muy distinto, de cómo construir su imperio le había costado más de lo que le gustaba admitir. He hecho tratos que generaron millones, pero nunca me hizo sentir lo que sentí hoy. Verte trabajar, confesó. Emily lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque creo que esto. Hizo un gesto entre los dos. Podría ser lo más honesto que he tenido en años. Las palabras quedaron flotando en el aire, tiernas, no dichas, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a reconocer del todo. Mientras ella miraba las luces de la ciudad allá abajo, algo cambió dentro de ella. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo. Era vista. Era necesitada. Y tal vez, solo tal vez, también era querida. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino de reuniones, negociaciones y sesiones de estrategia nocturnas. Emily ya no era solo la mujer detrás del carrito de limpieza. Se había convertido en la mano derecha de Isen, su intérprete, su asesora, y poco a poco, en algo más. La transformación no era solo profesional. Lo sentía en cómo la gente la miraba ahora, en cómo se movía, en cómo el hotel ya no parecía un palacio que debía limpiar, sino un mundo al que pertenecía. Y, sin embargo, bajo la confianza, siempre quedaba un temblor silencioso. Una voz que susurraba. ¿Qué pasa si todo esto desaparece tan rápido como apareció? Ese miedo la acompañaba, especialmente cuando ella y Isen hablaban tarde por la noche, sus conversaciones derivando de logística a vida, de negocios a creencias. Él nunca cruzó una línea. Nunca la hizo sentir incómoda. Y tal vez eso era lo que lo hacía más peligroso. La forma en que la veía, no como un escape temporal,
sino como alguien que importaba, la dejaba vulnerable de una manera que el éxito nunca había hecho. Una noche, tras un día particularmente largo, Isen la invitó a cenar nuevamente. Esta vez, no en un rincón del hotel, sino en su casa. Ella dudó, incluso mientras decía que sí. El trayecto en coche fue silencioso, lleno de preguntas no dichas. Su casa no era nada como ella había imaginado. No era el castillo moderno y frío de un millonario, sino un hogar cálido, vivido, escondido en un vecindario tranquilo, lleno de libros, fotografías antiguas y el suave aroma a madera de cedro. Cocinó él. No un chef. No comida para llevar. Solo Isen, con una camisa remangada, haciendo pasta desde cero como si fuera lo más normal del mundo. Durante la cena, la distancia entre ellos desapareció. Hablaron no como jefe y empleada, ni siquiera como dos profesionales, sino como dos almas que habían vivido lo suficiente como para dejar de fingir. Isen le habló de su padre, un conserje que lo crió solo y cuyo sueño era abrir un hotel. Un sueño que Isen había hecho realidad, pero que nunca había compartido con nadie hasta ahora. Emily le habló de su madre, de la foto que aún guardaba pegada al espejo, de cómo cada paso que daba era como susurrarle a su memoria. Lo estoy logrando, mamá. Sigo en pie. Después de cenar, se sentaron en el porche mientras comenzaba a llover suavemente. El aire entre ellos vibraba con todo lo que no decían. Finalmente, Isen rompió el silencio. No estoy seguro de cuándo pasó, dijo suavemente, con la vista en el horizonte. Pero en algún momento dejé de verte como alguien a quien simplemente admiro, y empecé a verte como alguien con quien no quiero imaginar mi vida sin ti. Emily se volvió hacia él, con el aliento atrapado a la mitad. Quería hablar, decir lo que sentía, pero no había palabras perfectas para un momento así. Isen, esto también es real para mí, dijo con la voz temblorosa. Pero he trabajado tanto para que me tomen en serio. Si alguien se entera, dirán lo que siempre dicen. Que no perteneces aquí, respondió Isen. Que solo te elegí por algo más que tu inteligencia. Pero tú y yo sabremos la verdad. Y si decides alejarte para proteger lo que has construido, lo respetaré. Pero si decides quedarte, te prometo que nadie volverá a dudar de tu valor. No mientras yo siga respirando. En ese momento, ella lo vio no como un hombre poderoso, sino como un hombre valiente, ofreciéndole no solo amor, sino una alianza. Ella tomó su mano, con la mirada firme. No me voy a ir. A la mañana siguiente, todo el hotel vibraba con la noticia. El grupo Emperor había cerrado un acuerdo histórico para expandirse a Europa, y el trabajo de Emily fue citado por los inversionistas como crucial. Fue ascendida de nuevo, esta vez como directora de estrategia internacional. Pero lo que acaparó los titulares en los blogs de hospitalidad fue el anuncio que dejó a todos atónitos. Isen Morgan, el magnate notoriamente reservado, había presentado públicamente a Emily no solo como su socia empresarial, sino como la mujer con la que estaba construyendo un futuro. Los críticos susurraban, los rumores volaban, pero todo se desvaneció cuando, 6 meses después, se cortó la cinta del hotel en Ámsterdam. Emily estaba junto a Isen mientras las cámaras destellaban y los reporteros aplaudían. La mujer que alguna vez fregó los pisos de mármol de un hotel de lujo, ahora supervisaba acuerdos, guiaba equipos y volaba entre continentes. Su vida había cambiado, pero ella no. No en lo que realmente importaba. Esa noche, de regreso en su suite con vista a los canales, Isen la abrazó en silencio. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Emily lo miró, con lágrimas en los ojos. En todo lo que me costó llegar aquí. En cómo estuve a punto de rendirme antes de esa llamada. En cómo el amor puede encontrarte cuando menos lo esperas. Él sonrió, y por un momento, no existía nada más que ellos dos.